Mi esposa infiel que me abandonó durante mi hospitalización ahora busca perdón después de 12 largos años. Mi nombre es Jason, hombre de 47 años. Y quiero compartir un episodio de mi vida para recibir algunos consejos. Esto ocurrió hace 12 años, cuando estaba casado con Susan, mi primera esposa. Estuvimos casados durante 7 años y tuvimos 2 hijos, Laura y Lucas, que en ese momento tenían 5 y 3 años. Llevábamos una vida normal hasta que, un día fatídico, una mañana mientras conducía hacia mi oficina, un vehículo que venía a exceso de velocidad desde el carril contrario se estrelló contra mi coche. Lo siguiente que recuerdo fue despertar en una cama de hospital cubierto de vendajes y yesos. La enfermera me informó que había despertado después de estar 2 días en coma. Tomé la mano del médico y le agradecí por salvarme la vida. Estaba agradecido por haber sobrevivido, pero no tenía idea del desastre que estaba a punto de desarrollarse. Después de una semana de tratamiento, mi médico me informó que la parte inferior de mi cuerpo estaba paralizada y que posiblemente nunca volvería a caminar. Quedé destrozado. Susan se derrumbó al escuchar la noticia. Era evidente que era difícil para ella porque ahora tendría que encargarse de la casa y de los niños en todos los aspectos. Caí en una profunda depresión, incapaz de comprender mi vida en una silla de ruedas. Pasaba los días mirando las paredes vacías de la habitación del hospital, maldiciendo cómo mi vida había dado un giro tan brutal. Me aterraba pensar que nunca volvería a jugar fútbol con mis hijos, que nunca volvería a bailar con mi esposa y que jamás volvería a ser libre. Para empeorar mi miserable situación, Susan dejó de visitarme con frecuencia durante los primeros días de mi hospitalización. Al principio traía a los niños 3 veces por semana, y esos momentos con mi familia eran lo único por lo que vivía, pero con el paso del tiempo sus visitas se volvieron cada vez más escasas. Le rogué que trajera a los niños a verme, pero ella decía que ellos no querían visitarme tan seguido. Me sentía completamente desesperado. Un día, finalmente, me entregó los papeles del divorcio diciendo que definitivamente no podía pasar su vida con un hombre discapacitado, que ella aún era joven y deseable y que merecía un hombre normal. Mentiría si dijera que no veía venir esa separación. Empecé a sospecharlo cuando comenzó a tratarme con frialdad, pero no esperaba que fuera tan pronto. Apenas un mes después de mi accidente, algunos amigos me informaron que habían visto a Susan paseando de la mano con un hombre de mediana edad, probablemente en sus 50, en cafés y centros comerciales por las tardes y los fines de semana. Algunos afirmaban que ella tenía una aventura incluso antes de mi accidente, y otros decían que su desesperación la había llevado a involucrarse con un viejo gordo y gruñón después de lo ocurrido. No habían pasado ni 2 meses desde mi accidente, yo aún no había sido dado de alta, y ya me estaban entregando los papeles del divorcio. Puede que ahora suene calmado al escribir esto, pero en ese momento no lo estaba en absoluto. Estaba alterado, devastado y con el corazón roto. Estaba en una silla de ruedas, arruinado y divorciado, sin ingresos ni ahorros, ya que después de pagar los gastos del hogar y los estudios de mis hijos, ahorrar era imposible. Por suerte tenía un seguro que cubrió parte de mis gastos médicos, pero tuve que liquidar todos mis ahorros para cubrir el resto, quedándome completamente sin nada. Quería gritar, golpear mi cabeza contra la pared y maldecir mi destino. No sé cómo logré mantenerme en pie emocionalmente en ese entonces, pero algo dentro de mí me mantuvo cuerdo. Tal vez el fuego de querer salir adelante y vengarme de la vida. Tras ser dado de alta, me mudé a la casa de mis padres. Tenía 35 años, estaba divorciado, sin ingresos y dependía física y económicamente de mi madre anciana. Mi madre era florista y tenía una pequeña tienda en los suburbios. Los modestos ingresos del negocio y su pensión apenas alcanzaban para cubrir sus gastos, y aún así se ofreció a mantenerme. Para un hombre de 35 años, depender de una madre de 62 era una sensación devastadora. Poco después de salir del hospital, intenté ir a ver a mis hijos, pero cuando llegué a mi antigua casa estaba cerrada. Los vecinos me dijeron que Susan se había mudado a la casa de su amante junto con los niños. Según ellos, su amante era un hombre gordo, viejo, divorciado 3 veces, extremadamente rico y sin hijos. Algunos incluso llamaban a Susan una cazafortunas y una mujer barata por acostarse con un viejo gruñón por su dinero. Logré conseguir la dirección del hombre y fui hasta su casa, pero Susan no me permitió ver a mis hijos. Dijo que los niños ya se habían adaptado a su novio y que incluso lo llamaban papá, y que mi aparición repentina solo los confundiría más. Me amenazó con una orden de alejamiento si insistía. Yo no tenía ni un centavo para pagar un abogado, sobrevivía con el ingreso mínimo de mi madre, así que no tuve más opción que retirarme. No habían pasado ni 6 meses desde mi accidente y apenas unos meses desde el divorcio, y ella ya vivía con otro hombre. Me sentí asqueado. Le pregunté cómo podía abandonarme y seguir adelante tan rápido. Era inmaduro, lo sé, pero yo era un padre discapacitado y completamente indefenso. ¿Qué más podía hacer? Le rogué una oportunidad para demostrar mi valor, pero me humilló diciéndome que yo era una carga en su vida. Le pregunté si me había engañado antes del divorcio, ya que oficialmente nos habíamos separado hacía apenas un mes y ya convivía con otro hombre. Me respondió que no era asunto mío y me dijo que no volviera a mostrar mi horrible cara frente a ella. Me quedé mirándola,
pensando en nuestros 7 años de matrimonio, en cómo me había reemplazado en cuestión de meses. Me fui de allí con los ojos llenos de lágrimas, derrotado por la humillación. Volví a casa y lloré como un niño de 5 años frente a mi madre, quien me consoló y me motivó a tomar el control de mi vida. Yo no tenía rumbo, no sabía qué hacer con mi futuro. Empecé a ayudarla en su tienda, haciendo ramos, atendiendo clientes y limpiando el local. Pronto me di cuenta de que el negocio tenía un enorme potencial de crecimiento, pero mi madre ya era demasiado frágil para hacerlo sola. Retomé antiguos contactos y conseguí contratos con empresas de eventos para suministrar flores. Poco a poco formé un equipo, tomé contratos para decoración de eventos y finalmente lancé mi propia empresa de organización de eventos. Me tomó 12 largos años reconstruir mi vida. Mi madre estuvo a mi lado todo ese tiempo, apoyándome y dándome fuerzas para seguir adelante. Un año después de mi accidente supe que Susan se mudaba de la ciudad con mis hijos y su amante. Corrí para intentar verlos, pero ya se habían ido cuando llegué. Antes de eso intenté contactar a mis hijos muchas veces, pero Susan siempre me insultó y me echó. Ella tenía la custodia total y podía decidir todo por ellos, y debido a mi situación física y económica, no pude luchar por una custodia compartida. No pude impugnar la orden de restricción porque estaba demasiado arruinado económicamente como para contratar a un abogado, mientras que Susan tenía un novio rico llamado Evan. No sabía si él ya estaba con ella antes de mi accidente o cómo apareció de repente en su vida. Lo único que sabía era que era un hombre adinerado, con muchas propiedades familiares heredadas. Durante los últimos 12 años, cada vez que obtenía alguna pista sobre mis hijos viajaba para intentar verlos, pero fallaba todas las veces. Susan me amenazaba con hacer que me arrestaran, ya que su novio tenía dinero y contactos suficientes para salirse con la suya en cualquier situación. Por cierto, ese hombre nunca se casó con Susan ni siquiera después de 12 años, aunque vivieron juntos. Hace un año, finalmente presenté una solicitud para la custodia compartida. Estuve esperando pacientemente a que mi empresa de organización de eventos se estabilizara y, cuando lo hizo, presenté la demanda. Finalmente conseguí 15 días de custodia, mis hijos volarán a mi casa la próxima semana. Aunque Susan hizo todo lo posible por oponerse a mi solicitud en el tribunal, contraté a un buen abogado que presentó mi caso de manera sólida y obtuve esos 15 días. Además, mis hijos ya son lo suficientemente grandes y se les preguntó si querían conocerme, y respondieron que sí. Sé que no puedo compensar los 12 años perdidos, pero deseo pasar tiempo de calidad con ellos. A medida que se acerca el momento, me siento nervioso y emocionado al mismo tiempo. Ahora tienen 17 y 15 años. Sé que los adolescentes pueden ser exigentes hoy en día. Espero que mis hijos no sean crueles ni tóxicos en extremo. No sé qué historia les ha contado Susan durante todos estos años ni si debería decirles la verdad sobre su madre. No lo sé. ¿Tienen algún consejo sobre esto? ¿Cómo debería acercarme a ellos? Estoy súper nervioso y súper emocionado. Actualización 1. Hola a todos, tengo una gran actualización. Omití 2 datos importantes en mi publicación original. El primero es sobre mi esposa actual, Amy. Sí, me volví a casar hace 5 años con una mujer maravillosa. Amy es diseñadora de interiores y la conocí en un evento donde ella estaba diseñando el lugar de la boda y nosotros proporcionábamos las flores. En ese momento yo aún no había iniciado mi propia empresa. No fue amor a primera vista, pero conectamos muy bien. Seguimos viéndonos en eventos similares durante los meses siguientes y nos hicimos amigos. Ella era madre soltera de una niña de 3 años. La idea de iniciar la empresa de organización de eventos fue de ella, ya que había trabajado durante muchos años en una de esas compañías y tenía los contactos y el conocimiento del negocio. Me asocié con ella para lanzar la empresa. Salimos durante un año antes de casarnos y ahora vivimos como una familia feliz de 4 personas, Amy, su hija Mia, mi madre y yo. Su hija estaba encantada de tener una abuela, y mi madre también estaba feliz. La segunda información importante era sobre la compensación por el accidente. Fui atropellado por un camión que iba a exceso de velocidad, así que lo lógico habría sido que la empresa de logística propietaria del camión me compensara. Pero en ese momento lograron evitar pagar nada manipulando los hechos del accidente y echándome la culpa a mí. No pude contratar a un buen abogado en ese entonces, así que no recibí ni un centavo. Ya saben cómo funcionan las grandes empresas, pagan fortunas a sus abogados para protegerse. Después de casarme con Amy, ella sugirió que reabriéramos el caso, ya que ahora sí podíamos costear un abogado competente. El caso aún sigue en los tribunales, pero nuestro abogado nos ha dado una señal positiva de que el fallo será a nuestro favor. Volviendo a la historia, como mencioné en mi publicación original, hace 3 meses mis hijos iban a visitarme después de 12 años de mi divorcio. Estaba emocionado y nervioso, pero Amy me calmó y me apoyó todo el tiempo. Fui a recogerlos al aeropuerto. La mayor, Laura, tiene ahora 15 años, y el menor, Lucas, 13. Han crecido y se han convertido en adolescentes hermosos y guapos.
Después de los saludos iniciales, nos quedamos sin temas de conversación. Fue incómodo para los tres durante el trayecto del aeropuerto a casa. Intenté romper el hielo preguntándoles sobre su escuela y la ciudad, y deliberadamente evité cualquier conversación sobre su madre. Ellos tampoco la mencionaron. Los niños estaban inusualmente callados, o quizás solo buscando una oportunidad para ponerse los auriculares como cualquier otro adolescente. Al llegar a casa, Amy nos recibió. Los niños parecían sorprendidos, como si no esperaran eso. No sé por qué Amy fue una sorpresa para ellos, cuando su madre pudo vivir con otro hombre pocos meses después de nuestro divorcio. ¿Por qué yo no podría volver a casarme? Amy había preparado la habitación de invitados para ellos. Almorzamos juntos y Amy presentó el itinerario de vacaciones que habíamos planeado para la familia. Su reacción fue neutral, no estaban emocionados, pero tampoco rechazaron el plan. Amy y yo nos sentimos confundidos por su respuesta ambigua. Se encerraron en su habitación y poco después recibí una llamada de su madre, Susan, acusándome de haber engañado a nuestros hijos. Dijo que los había llevado a mi casa para que Amy y yo los manipuláramos. Me sentí desorientado por su comportamiento. Me acusó de ocultarles la verdad sobre mi matrimonio. Me sorprendieron sus acusaciones. Le colgué, pero siguió llamando insistentemente. Decidí abordar el problema de frente. Llamé a mis hijos y les pregunté qué pasaba. Tras una breve duda, hablaron, estaban enojados conmigo porque les habían dicho que yo los había abandonado. Susan había lavado el cerebro de los niños y les había llenado la cabeza de mentiras y engaños. Les revelé la verdad completa, que no fui yo quien los abandonó, sino que su madre se fue con otro hombre en cuanto tuvo la oportunidad. Aunque eran niños en ese momento, recordaban muy bien esos hechos. Les conté cómo Susan desapareció con ellos a la casa de ese hombre y cómo me amenazó y me echó cada vez que intenté contactarlos. Les mostré la orden de restricción y todas las solicitudes rechazadas que hice para poder verlos. Estaban llorando y se arrepentían de haber creído las mentiras de su madre durante todos esos años. Mi hijo menor, Lucas, admitió que una vez intentó contactarme por redes sociales, pero Susan lo descubrió, lo manipuló emocionalmente y le hizo prometer que nunca volvería a comunicarse conmigo. Los niños también admitieron que habían sido reprendidos por Susan y su pareja. En las reuniones familiares, Susan y los niños eran maltratados porque no estaban casados. Susan continuó viviendo como amante en la casa de ese hombre, aunque él pagaba la educación de los niños. Nunca fue una figura paterna para ellos. Mi corazón se rompió al conocer todo lo que habían pasado mis hijos. Después de que toda la verdad salió a la luz, nos abrazamos y lloramos juntos. Nos fuimos una semana de vacaciones a Florida y la pasamos increíble. Laura y Lucas se encariñaron con Amy y con Mia, que este año cumplía 8 años. No podría estar más feliz viendo a toda mi familia unida. Mis hijos subieron nuestras fotos grupales a redes sociales con el título Familia Feliz. En cuanto Susan vio esas fotografías, los llamó y los reprendió duramente por su comportamiento tonto. Los culpó de traicionarla por haberse vinculado con nosotros. Luego me escribió a mí amenazándome con que no me permitiría volver a ver a mis hijos si hacía algo para ponerlos en su contra. Me reí de sus amenazas vacías y continué con nuestras vacaciones. Después de regresar del viaje, mis hijos se reunieron con mis familiares. Mis parientes los recibieron encantados y yo me sentí muy feliz al ver cómo los antiguos lazos se reavivaban. Cuando estaban a punto de irse, prometieron mantenerse en contacto a pesar de las amenazas de Susan. Dijeron que se sentían asfixiados viviendo en esa casa y que se mudarían conmigo una vez que terminaran la preparatoria. Los abracé y me despedí de ellos. Al regresar, enfrentaron a Susan por su maldad, pero ella volteó la situación y me acusó de haberlos manipulado en su contra. Han pasado algunos meses desde que regresaron, pero hablamos con regularidad. Espero tenerlos de vuelta conmigo. Actualizaré si ocurre algo más. Muchas gracias. Actualización 2. Hola a todos, sé que ha pasado mucho tiempo desde mi última actualización. Ha habido mucho drama en los últimos 6 meses después de mi primer reencuentro con mis hijos. Hace 3 meses, el caso judicial pendiente contra la empresa de logística finalmente se resolvió. ¿Adivinen qué? Recibí una compensación enorme, no solo por el accidente, sino también por las injusticias del primer juicio. No estoy seguro de si mencioné esto en la publicación inicial. La empresa de logística cuyo camión se estrelló contra mi auto manipuló el caso y me echó la culpa del accidente, por lo que no recibí ninguna compensación en ese momento. Volví a apelar el caso por sugerencia de mi esposa y esta vez gané. Les di la noticia a mis hijos y estaban igual de felices. Querían verme y les prometí que volverían a vivir conmigo de manera permanente. Un mes después, Susan apareció en mi oficina. Me tomó de la mano y me pidió perdón. Me quedé atónito por su repentina aparición. Admitió que después de mi accidente se volvió desesperada y encontró a un hombre mayor que quería una sugar baby. No conocía esos términos hasta que los busqué en Google ese mismo día.
Ese hombre había tenido algunas experiencias horribles con una mujer más joven que se había ido con su dinero. Después de unos meses, así que decidió establecerse con una sugar girl no tan joven, Susan, que tenía 32 años en ese momento. Susan tenía 2 hijos, lo cual servía como una garantía de su lealtad. El hombre dejó claro desde el principio que no se casaría con ella y que, en cambio, la mantendría como amante porque no quería compartir la herencia con mis hijos. Susan aceptó sus condiciones porque él prometió alimentarlos y pagar su educación. Le pregunté por qué no consiguió un trabajo y ella respondió que nunca había trabajado y que no estaba segura de poder ganar lo suficiente para mantener el estilo de vida que su amante le daba gratis. Seguía diciendo que todo lo había hecho para proteger el futuro de los niños. Se mantuvo firme afirmando que los niños habrían crecido en la pobreza si ella no hubiera tomado esa decisión. Me irritó tanto escucharla que le grité diciéndole que al menos podría haberme dado una oportunidad para salir adelante. Si realmente le preocupaba el futuro de nuestros hijos, debería haberlo hablado conmigo en lugar de sacar conclusiones y abandonarme sin previo aviso. Dejé claro que yo había seguido adelante y que sus súplicas ya no significaban nada para mí. Ella empezó a recordar todos los momentos felices que habíamos compartido, como el día de nuestra boda, el nacimiento de nuestros 2 hijos, etc. La aparté diciéndole que ahora yo era una persona diferente y que esos recuerdos se habían desvanecido, ya no significaban nada para mí. Cruzó un límite cuando dijo que ella y mis hijos eran mi familia original, no Amy y Mia. Dijo que Mia no era mi hija y que nunca podría tener una familia real con Amy y Mia. Me sentí asqueado por su mente cruel. Insistió en que la aceptara de vuelta para que la verdadera familia pudiera reunirse. Le dejé claro que amo a Amy y a Mia y que ellas son mi verdadera familia, no ella. Se negó a irse de mi oficina y armó una escena, y solo se marchó cuando la amenacé con llamar a la policía. Volví a casa y les conté todo a mi madre y a Amy. Amy, naturalmente, se sintió angustiada, pero es una mujer madura y no hizo un gran drama de ello. Mi madre dijo que nunca le había gustado Susan por su egoísmo. Incluso dijo que Susan había regresado a mí solo por el dinero que recibí tras el acuerdo judicial. Esa mujer es realmente una cazafortunas. Cuando mis hijos se enteraron del comportamiento de su madre, la reprendieron y le dijeron que se mantuviera en su lugar. No sé cómo su sugar daddy se enteró de este incidente, pero la amenazó con echarla si intentaba volver a contactarme. No podría estarle más agradecido. La última actualización es que mis hijos se mudarán conmigo este mes. Se quedarán con nosotros por un tiempo antes de que los inscriba en una universidad cercana. Ellos quieren disfrutar su vida universitaria y vivir en una residencia estudiantil. Creo que debemos mantenernos conectados, pero al mismo tiempo darnos espacio para conocernos mejor. Los niños han abandonado a Susan, al final, ella se ha quedado sin nada más que su sugar daddy. Espero que disfrute el azúcar hasta que se vuelva amargo.